la decisión. Todos los especialistas coinciden en esto, Guillermo, hay que vacunar a los chicos. Así es, Pablo. La vacunación pediátrica no pudo zafar de las especulaciones políticas. Hubo un sector de la política que desde el primer día de la vacunación empezó a tener objeciones respecto de las vacunas, de dónde provenían, de su aplicación. Bueno, también estas dudas se instalaron respecto de la vacunación pediátrica en los menores de edad. ¿Esas dudas están despejadas esta semana? Bueno, se lo vamos a preguntar al presidente de la Asociación de Pediatría de la Argentina, filial Córdoba, al doctor Héctor Pedicino, que está en comunicación, en videollamada con Telediario. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estos minutos que nos dedica. Hola, ¿cómo están? Un gusto comunicarme con ustedes. Bueno, la pregunta inicial, ¿se está vacunando a los menores? ¿Hay dudas todavía o cree que se despejaron? Bueno, las dudas me parece que siempre pueden estar, sobre todo en algún grupo de padres que tenga algún temor con estas vacunas que son nuevas, la del COVID. Pero la tecnología que se ha decidido aplicar para los niños entre 3 y 12 años es una plataforma muy conocida por los pediatras porque es una vacuna que se llama virus inactivado o virus muerto. Es exactamente la misma vacuna que, por ejemplo, la vacuna SAL, que tiene más de 50 años, la vacuna de la gripe, que todos los años le ponemos a los chicos, y sobre todo la vacuna de gripe que se pone en bebés mayores de 6 meses, es decir, y también la vacuna contra la hepatitis A. Es decir, son vacunas que desde el punto de vista de la plataforma, es decir, cómo se fabrican, son vacunas muy conocidas por los pediatras y que son muy seguras por ser este tipo de plataforma sobre todo. ¿Usted considera que las dudas de algunos padres son fundadas o infundadas? Casi todas las dudas son infundadas porque los papás lo hacen desde el temor de producir algún daño a sus hijos. Sin embargo, en el caso específico de la vacuna Sinopharm, la seguridad de esta vacuna está aprobada y probada por métodos científicos, por estudios científicos, incluso ya publicados en la revista internacional de Lancet, los estudios fase 1 y fase 2. Esos estudios fundamentalmente son para valorar justamente la seguridad. Los estudios de fase 3, que todavía aún no han sido publicados, son los que evalúan la eficacia. Estos estudios fase 3 sí los tiene ANMAT, que es la entidad que regula el uso de medicamentos en la República Argentina. Ellos lo tienen y han dicho que son seguros y a su vez eficaces, con lo cual la vacunación de los niños va a cumplir con varios objetivos. Uno, que ellos no se enfermen, y otro, que ellos no sean el reservorio de los virus, porque como usted bien habrá notado, la enfermedad va a ir buscando los grupos susceptibles. Y así hemos visto que la pandemia empezó afectando a los adultos mayores, se fueron vacunando esos, entonces bajó a los adultos jóvenes y después va a seguir bajando, como pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, a los grupos de edad pediátrica, que son los grupos que últimamente no han sido vacunados y a partir de ayer o hoy están siendo vacunados. Doctor, hemos escuchado a algunos padres decir, bueno, si la vacuna en su aplicación afectaba corporalmente a los adultos, ¿esto en los chicos podría ser una afectación más pronunciada? Ese decaimiento general, ese bajón que generaba la primera o la segunda dosis. ¿Cuál es la reacción esperable en los chicos inoculados? Bueno, convengamos que a veces uno confunde cuando hace vacunación de adultos, porque los adultos se han puesto otro tipo de vacunas, por ejemplo, vacunas con ARN o mediadas por adenovirus. Entonces, no podemos transferir aquel dato a la edad pediátrica. En general, la vacuna Sinopharm ha sido muy bien tolerada por todos los grupos etarios y lo que está descrito en los estudios que, insisto, ya han sido publicados en la revista de Lancet, que va a ser dolor en el sitio de inoculación, fiebre y un poco de malestar general. Muy parecido a lo que puede producir la vacuna de la gripe, que, insisto, ponemos todos los años a los bebés. Más allá de la protección individual en los menores que va a generar la vacunación, ¿qué aporte hace a la inmunidad general de la sociedad empezar a vacunar a los menores de edad? Bueno, es un aporte esencial. En la Argentina, más o menos el 20% de la población tiene menos de 15 años, es decir que recién escuchaba que antes de la presentación que ustedes hacen de esta nota, estaba hablando
la doctora Barbás, es imposible llegar al efecto rebaño sin vacunar niños, porque los niños son muchos. Es decir, que necesitamos que las coberturas, la barrera epidemiológica que se llama, es decir, que los niños sean incorporados a los grupos que ya están vacunados para que disminuya la circulación del virus. Si no, va a ser muy dificultoso lograr el efecto rebaño y volver a lo más pronto posible, a lo más cercano a la vida normal que teníamos antes de la pandemia. Estas dudas que han tenido muchos padres en los últimos días fueron alimentadas, se lo pregunto, por errores de comunicación del gobierno y por alguna confusión que generó un comunicado de la Sociedad de Pediatría. Yo creo que fue una mezcla de las dos cosas, digamos. Lo que la Sociedad de Pediatría pidió fue más datos, que esos datos, como le explicaba recién, el ANMAT los tenía. Probablemente hubo ahí un error de comunicación entre el gobierno y la Sociedad de Pediatría para que esos datos fueran conocidos por la Sociedad de Pediatría y así poder tomar la postulación que sí tomó a partir ya del día lunes. Es decir, que hoy la Sociedad Argentina de Pediatría propone que la vacunación de los niños sea una vacunación masiva para que podamos tener no solamente, como recién decíamos, el evitar el riesgo de enfermedad en los niños, que si bien es cierto la enfermedad habitualmente transcurre bastante bien sin severidad, pero ha habido casos descritos incluso en la Argentina de que niños han muerto por esta enfermedad. También evitamos la circulación del virus y protegemos a los adultos, y también un dato no menor y bastante importante es asegurar la presencialidad. Dos últimas cuestiones, doctor. La primera, no sé si ha sido un fenómeno global, pero sí ha pasado, por ejemplo, en la Argentina. ¿Está bien? ¿Es una evolución o una involución de la sociedad que con la pandemia se hayan puesto tantas dudas al proceso de vacunación? Algo que no ocurría en otros tiempos, se aceptaba a la vacuna como un recurso indispensable para protegernos. Bueno, yo creo que acá hay dos cuestiones. Una, que hay movimientos antivacunas que se manejan muy bien en las redes, pero que cuantitativamente, por lo menos en la Argentina y fundamentalmente en Córdoba, que es el lugar que yo más conozco, son bastante restringidos desde el punto de vista cuantitativo. Y otro que creo que usted en su alocución inicial lo escuché decir, y con muy buen tino, se ha metido a la política en medio de la ciencia, lo que hace que, digamos, lugares donde deberíamos estar todos de acuerdo empiecen a funcionar especulaciones de tipo política, con lo cual no le hacen ningún favor a los niños, en este caso a los niños, y por supuesto a la salud toda. Y al final le pido un mensaje a cada televidente que nos está viendo en Río Cuarto y en todo el país, que lo tenga como si fuera un padre de un paciente sentado frente a su consultorio. ¿Qué le dice respecto de la vacunación? Yo le digo a los padres que están en nuestros consultorios que tengan tranquilidad y confianza en las autoridades que han determinado que esto es posible, porque no solamente son las autoridades de la República Argentina, sino que se está avanzando en esta posibilidad en el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos ya ha pedido que su vacuna, Pfizer, sea autorizada para el uso en la edad pediátrica mayor de 5 años. Moderna también ha hecho lo mismo. En Emiratos Árabes y en China se está vacunando ya hace bastante tiempo. Por ejemplo, en China, con la vacuna Sinopharm, ya llevan vacunados más de 60 millones de niños, lo que nos asegura que ese gran número de pacientes que han sido vacunados hayan tenido bastante eficacia y bastante seguridad. Entonces yo les quiero decir a los papás que vayan a buscar a sus colegas, que en Río Cuarto los hay y muy buenos, y aprovecho para saludar a todos los pediatras de Río Cuarto, que somos bastantes compañeros, que tengan la tranquilidad de poder, cualquier duda que tengan, evacuarla con sus pediatras. Los pediatras tenemos que estar al lado de las familias acompañando en la crianza. Y por supuesto que hay dudas y por supuesto que hay temores, como hay en muchos otros aspectos de la vida pediátrica, y eso trataremos los pediatras de acompañar para que esas dudas no terminen impactando en la salud de sus hijos. Doctor, ha sido muy amable, que tenga buenas noches. Muy buenas noches y un abrazo para todos. Así son las cosas.